Buen día. Vamos a arrancar con el Ateneo Central de hoy. Hoy presentan la doctora Cristina Dana y Maite Ceilán de Consultores Externos. Hola, buen día a todos. Gracias por venir, sobre todo en estos tiempos en los que nos damos cuenta, al menos desde el consultorio, el desborde en salud pública que hay, que estamos todos todo el tiempo atajando pacientes y penales de todo tipo. Darse un minuto para venir a un Ateneo, poder charlar, conversar, aprender. Para nosotros, al menos para mí, fue mucho aprendizaje conocer a este paciente, que es puramente pediátrico, pero que tenemos involucradas otras especialidades que nos ayudaron a pensar y llegar al diagnóstico. Así que empezamos con el Ateneo de Consultorio Externo, que hemos denominado Medicina a través del espejo. Entonces, este caso se trata de una niña de 9 años que la trae su madre al hospital, en principio por control de salud, pero el control de salud siempre es, bueno, ¿y cómo estuvo? ¿Y qué pasó? Y la madre refiere preocupación, porque hace aproximadamente 3 semanas atrás presentó durante algunos días alucinaciones y visiones raras. Esto lo refiere como distorsiones del tamaño de objetos, observando de repente que una botella aumentaba de tamaño, hoy volvía a disminuir, y también veía que su propia mano la notaba más grande, distinta, aumentaba de tamaño y segundos después volvía a disminuir, a veces más chiquita y después a su tamaño normal. Todos estos episodios eran de segundos de duración. Después recuperaba completamente y habían remitido unos días antes de esta consulta. Para hablar del paciente, tenía antecedentes perinatológicos, era una gesta 1, de un embarazo controlado y normal, término 39 semanas, por parto vaginal, de peso adecuado 300 gramos y el Apgar 910, solo una ictericia neonatal de lumino 4 días, en alta conjunta, y los estudios de pesquisa perinatológicos no días. Además, como antecedente personal, la seguíamos nosotros porque había estado internada a los 6 meses por un IRAP con hipoxemia, después continuó con espasmos leves y esporádicos hasta los 4 años, había tenido epistaxis recurrentes y la última hace 4 meses, y un auxilios de eliminación. Para este caso, con mamá e hija en la consulta, preguntando por estas alucinaciones, episodios visuales que tuvo, nos importan hoy los antecedentes sociofamiliares. Era una madre de 31 años sana, que trabaja de enfermera en un sanatorio privado y también ha trabajado en este hospital, y convive con su hija en un departamento con todos los servicios. El padre falleció a los 22 años, antecedente del padre de consumo problemático de sustancias y violencia de género hacia la madre, y se desconocen antecedentes de abuelos paternos. La abuela materna, de 57 años, está diagnosticada con una patología psiquiátrica, trastorno límite de la personalidad, y un abuelo materno de 65 años con hipercolesterolemia y diabetes insulino resistente hace 2 años. Profundizando en la historia familiar de esta nena, por referencia de un familiar en un momento posterior a la consulta, se conoce antecedente de abuela materna con patología psiquiátrica. Hablar de patología psiquiátrica a esta mamá no le era fácil. O sea, decir que su madre tenía patología psiquiátrica no fue abordado en la primera consulta. Ahora lo sabemos por el seguimiento, pero esto no nos tuvo que referir en otra consulta por urgencia a un familiar. Entonces, poder llegar a los antecedentes de la familia, más cuando hablamos de situación sí, y lo comento porque también estas alucinaciones de la nena no motivaron la consulta de la mamá en ese momento. Y tiene que ver un poco con el poder de negación de las personas de, bueno, tendrá algo, le asustó, lo pudimos sacar al interrogatorio. Durante la consulta recién a solas con la madre surge que a los 3 años la niña también se había quedado a dormir en casa de su padre. En un momento, tras ingresar sola al dormitorio, encuentra al padre sin vida, se había ahorcado. Al relatar el hecho a la madre, las palabras de la niña a sus 3 años de edad fueron: estaba dormido y no hablaba. ¿Sí? Entonces, con todos estos antecedentes, para continuar y saber que todo el resto de su estructura es sana, está escolarizada, cuarto grado, se distrae mucho porque habla mucho en clase, pero está escolarizada adecuadamente desde los 6 meses. La maduración es acorde a edad,
tiene una locura inteligible a los 2 años, y la alimentación adecuada, sueño con lecho con la madre, medio obligado entre ambas, y vacunas completas a correr. En esa consulta, su examen físico era normal, peso 26.700, talla entre percentilo 25 y 50, el perímetro cefálico normal, y su examen neurológico era nulo. ¿Sí? Vigil, reactiva, orientada autobiológicamente y asintomática durante toda esa consulta porque los síntomas habían remitido previamente. Bueno, con esta niña, con toda su historia familiar y personal en el área de salud mental, que nos llega y nos relata con unas alucinaciones en cuanto a el tamaño de los objetos de su propio cuerpo y estas visiones. ¿A alguien se le ocurre alguna sospecha diagnóstica? En salud mental hace poco, en algún momento, lo consultaron por esto. Yo les cuento que el caso, la paciente es de Cristina, y por eso va a dar la discusión. Cuando me enteré que la presentaba, dije, yo nunca vi eso. ¿Ustedes vieron, piensan algo? ¿Qué te parece que puede ser que vea esto? Si es una consulta de salud mental, si no. Para arriba. Sí, es una consulta, a ver, no es habitual, pero vimos con nuestros pacientes, bueno, no sé si vimos algunos de estos pacientes, pero siempre los vemos como en posterior, o sea, como si hubiera sido. Alguna vez le pasó que, como vemos de esta chica, ¿no? Que llega un mes después de todos los episodios. Para nosotros, y eventualmente, por lo menos siempre tenemos presente que algunos cuadros epilépticos pueden dar situaciones de esta manera, pero nosotros lo que tenemos en cuenta son, además que siempre los evaluamos, son dos cuestiones. Además de estos episodios alucinatorios o no, primero tratar de discriminar si es una alucinación o una ilusión, porque la mayoría de los niños con patologías, digamos, de un niño que tiene alucinaciones de esa edad, uno piensa en una patología psiquiátrica grave. Y un niño con una patología psiquiátrica grave, además de esos fenómenos sensoperceptivos, tendría un montón de otras cuestiones. Siempre, primero tratamos de diferenciar si es una alucinación o una ilusión y evaluamos todo el resto del contexto. Porque, digamos, si bien la nena es muy chiquita, son comunes los fenómenos ilusorios y las patologías psiquiátricas, los fenómenos sensoperceptivos, en su gran mayoría, si son auditivos. Entonces, para nosotros, una alucinación, si llegamos a la conclusión que es una alucinación, para nosotros sería orgánica hasta que se demuestre la función. Lo que pasa es que esta chica tiene muchos aspectos. Entonces uno podía pensar en algo postraumático. En principio, sin ver a la chica hablando como en grande, ¿no? Lo que uno haría sin ver a la chica en ¿Quién más, pensando en general, puede pensar a quién consultamos porque alguien puede ver durante un tiempo este tipo de alucinaciones? Nombraron convulsiones, también vimos migrañas, así que podríamos consultar a neuro, de hecho se hizo y ahora les vamos a contar. ¿A quién más? ¿Qué es? ¿Qué les parece? Laura ahí nos dice oftalmo, y sí, porque ¿qué puede estar pasando con su visión que se distorsiona? Eso también se hizo el mismo día de la consulta, y ahora les contamos qué dice oftalmo de esto. De otro también a psicopato, porque que nos digan, che, piensen primero orgánico. Nuestras 3 corridas de esa mañana, no mías, también de Cristina, fueron neuro, oftalmo y psicopato, pensando en qué puede tener. Cuando nos pusimos, que ya sabemos el diagnóstico, a leer, tenemos que pensar cualquier afección del sistema nervioso central, entonces hasta requiere por su organicidad o su sospecha una imagen. Epilepsia o migraña, que ya las nombramos, patología psiquiátrica, teniendo en cuenta sus antecedentes y teniendo en cuenta que son alucinaciones, un tipo no frecuente para presentarse como esquizofrenia, pero terminan siendo alucinaciones en sí. Esta situación de ver objetos y cuadros que se agrandan está relacionada con patología infecciosa, por lo tanto vamos a tener que estudiar o preguntar, saber, cuestionar si tiene algún antecedente infeccioso, ¿sí? La neuritis óptica
que tiene a favor, que tiene una alteración visual, pero tiene otras cosas en contra, y como cualquier patología aguda de alucinaciones, tóxicos o fármacos. Así que eso también lo teníamos que pensar. Hicimos, pensando todo esto, las interconsultas, las 3, y de paso un chequeo de laboratorio en el consultorio externo del Torrico, en el primer piso, creo que no se le niega a nadie. ¿No? Resultado de los estudios complementarios que tenemos de esta paciente. El hemograma fue normal, 5.500 blancos, una fórmula hermosa y no tiene anemia, hemoglobina de 12, plaquetas 260.000, un eritro de 18, una química normal y un hepatograma que debemos decir que es normal. Las flechitas son para señalar los nervios ópticos, que fue lo primero que fuimos a ver cuando microscópicamente la resonancia mostró un cerebro normal, y marca que están ahí. No hay patología en el nervio óptico, está descartada, la resonancia está informada y evaluada por neuro y oftalmo como normal. ¿Sí? Le hicieron en neuro un electroencefalograma de sueño y vigilia, y el trazado fue normal, por lo que estas alucinaciones no tendrían causa epiléptica. Y la vía oftalmo, que hoy estaba muy ocupado, pero tampoco los comprometimos a venir porque fue todo normal. La oftalmología dice fondo de ojo, campimetría óptica normal, nervio óptico normal, de oftalmo no es. Entonces, tenemos nuestra paciente que alucina, que ve sus objetos cambiar de tamaño, y patología del sistema nervioso central, permaneció asintomática y tiene estudios normales. Para migraña no tenía aura, no había tenido cefaleas. Patología psiquiátrica sí sigue en evaluación y tratamiento por psicología en este momento por todos sus antecedentes, pero esto como causa de patología psiquiátrica no impresiona. Neuritis óptica tampoco. Visión normal, fuera de los episodios, evaluaciones oftalmológicas normales, fondo de ojo normal y campimetría normal. Y entonces, ¿qué piensan que es? Antes de que nos revelen el misterio, a ver a quién recuerda la diapo que hicimos toda la lista y ahora oftalmo no era, psiquiatría no era, neuro no era. ¿Qué puede ser? A ver. Tóxico no fue tampoco. ¿Qué tema queda? Consumo. Consumo no fue tóxico ni por intoxicación autoprovocada, ni por otros fármacos. Muy bien. ¿Pero qué? Los dejo con la espera. Seguimos con el misterio por el momento. Seguimos con el misterio. ¿A alguno se le ocurre alguna otra opción que no hayamos dicho hasta el momento? Bueno, inicialmente, como resumió Maiten, habíamos pensado que esta chica, por sus antecedentes, podría tener una patología psiquiátrica, pero tanto en el momento que se evaluó tras haber tenido los episodios, como posteriormente, vimos que era una chica con digamos, buenas relaciones con sus pares y familiares y el equipo de salud. Así que todavía igualmente está en seguimiento y a punto de ser dada de alta por el equipo. No tenía antecedentes de cefalea, ni tampoco algo compatible con aura migrañosa, ni tampoco antecedentes de consumo de medicaciones, ni de tóxicos. Y pensamos de volver a interrogar nuevamente al inicio si había habido algún episodio de fiebre, y ahí surgió ese dato que 3 semanas antes había presentado un cuadro febril banal que limitó sin requerimiento de antibióticos. En el panel inicial también habíamos pedido un panel serológico, cuyos resultados tuvimos con una posterioridad, y ahí tuvimos el resultado de una IgM con positividad para anti-BCA, para Epstein-Barr, y IgG, BCA, anti-Epstein-Barr positivo y anti-ERNA positivo. Serología de IgM para el citomegalo, varicela y enterovirus negativo.
Con estos resultados, fuimos a infectología a conversar si era posible asumir esto como por infección por Epstein-Barr. Bueno, en cuanto a todos los aspectos de la paciente, podríamos decir que este paciente tiene un síndrome post-infección por Epstein-Barr y se vio relación de síndrome de Alicia en el País de las Maravillas debido a Epstein-Barr. Quiero comentarles un poquito acerca de este síndrome. Se vio descrito asociado con mononucleosis en 1977. Hay un artículo de Copperman que reporta 3 casos de síndrome de Alicia en el País de las Maravillas asociado al virus de Epstein-Barr. Para hablar un poquito del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, quiero volver a refrescar. Recuerdan que Lewis Carroll, que en realidad es un seudónimo de Charles Dodgson, que era un escritor y profesor de matemática que publicó en 1865 el libro Alicia en el País de las Maravillas y en 1871 Alicia a través del espejo. Lewis Carroll se inspira en Alice Liddell, que es la hija del decano de la facultad donde él enseñaba matemática, y se había hecho amigo de la familia y le gustaba pasear con la familia, con las niñas, y en uno de los paseos por el río Támesis, cuenta la leyenda que empezó a contar una historia que posteriormente fue la base de la novela en el libro Alicia en el País de las Maravillas. Lo que cuenta también, buscando un poquito más de información, él trabajaba en un college en Inglaterra, que es la misma escuela donde se filmó Harry Potter. Lo vi ayer, me pareció interesante porque es un dato de color. Bueno, estos son los primeros dibujos que había hecho el mismo Lewis Carroll para su primera publicación en el manuscrito, que fue en 1864. Bueno, Todd, en 1955, inspirado en la novela de Lewis Carroll, describe un síndrome que se llama Alicia en el País de las Maravillas, tomando una descripción previa que había hecho Lippmann en 1952 acerca de 7 pacientes. Un poco rememorando al personaje de Alicia, que en su historia ella ve cambios en el entorno y cambios incluso en su propio cuerpo, donde veía a personas con adosamiento de parte del cuerpo, en su mismo cuerpo, o en otras personas veía un brazo extra, o veía que las imágenes de sus sujetos se agrandaban y se achicaban. Bien, entonces podríamos decir que es un cuadro, según la descripción original de Todd en ese primer artículo, acá lo dice como que es un cuadro alucinatorio, transitorio y no psiquiátrico, donde presentan alteraciones perceptivas del entorno, de su propio cuerpo y del paso del tiempo o de la experiencia del tiempo. Entonces, esas distorsiones de las percepciones visuales dan cambios ilusorios, en realidad, en el tamaño o posición de objetos, y puede haber hasta 40 distintos tipos de ilusiones de este tipo, ¿no? Algunos se denominan macropsias, que es cuando se agranda un objeto, micropsias, que es cuando se achica, teleopsias, que es cuando se aleja, y periopsias, cuando se acercan. Las distorsiones del esquema corporal, como ya les comentaba, donde de golpe ve una parte de su cuerpo que se agranda o que se achica, o que se aleja también, o la sensación de levitar. Y por otro lado están las distorsiones en la percepción del tiempo, ¿no? Del pasado, el presente, se mezcla todo y no saben cuándo ocurrieron las cosas. Bien, se pueden ver hasta transformaciones de las caras de las personas en animales o en seres fantásticos, como por ejemplo dragones, y que se mueven los objetos o que cambian de color, o que giran rápidamente o se enaltecen. Y bueno, y como ya les había comentado antes, las alteraciones de las partes del cuerpo. Estos episodios generalmente son cortos, breves, pueden ocurrir varias veces durante el mismo día y generalmente duran menos de 10 segundos y suelen remitir, no durar más de 1, 2 o 3 días y remitir por completo. Inician bruscamente y desaparecen bruscamente. Una de las preguntas que me hice con este paciente
es si esto puede ocurrir varias veces en la vida de una persona y puede haber recurrencias, incluso si puede haber cronicidad. Y después me preguntaba si puede haber algún factor predisponente para la repetición. No hay demasiada información todavía en la literatura acerca de la fisiopatología y de la base biológica. Y también me preguntaba si había alguna predisposición genética y dicen que puede haber, pero todavía no está demostrado. Bien, entonces, repasando las causas del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, en uno de los artículos que leímos, vimos que hay una revisión de 167 pacientes inscritos, en los cuales pudieron ver que era más prevalente en menores de 18 años y en adultos jóvenes, ¿no? Pero predominantemente en chicos menores de 18 años. Y lo más frecuente que se vio asociado eran sobre todo las migrañas y las causas infecciosas. En esta revisión, el virus de Epstein-Barr ocupó un lugar de casi un 40%, y bueno, me pareció significativo, ¿no? Otras infecciones podrían ser por Coxsackie, varicela, H1N1 y también enfermedad de Lyme, lo cual nosotros no debemos ver seguramente. Otras causas, como habíamos dicho, la migraña con aura, epilepsia y tóxicos, sobre todo la marihuana, LSD, la mescalina y algunos trastornos psiquiátricos. Bien, dentro de los fármacos que se asocian con este síndrome de Alicia en el País de las Maravillas aparecen descritos el uso de risperidona, benzodiazepinas, topiramato, levetiracetam, montelukast, que me pareció interesante también, e inhibidores 5HT2. Acá hay un artículo que describe la asociación con el uso de montelukast y síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, publicado en 2011. Bien, contándoles otro dato de color, algunos dimes y diretes sobre Lewis Carroll. Se cree que Lewis Carroll también, hay dos hipótesis, que tendría alucinaciones, quizás producto del consumo del láudano, que estaba muy de moda en esa época, o de la mescalina. Y por otro lado, también hay sospecha de que podría ser migrañoso, y por lo cual él, en alguna de sus auras habría visto alguna alucinación o ilusión en realidad, por lo cual él ya tenía experiencia personal en esto, ¿no? Bien, con respecto a tratar de explicar por qué aparecen estas ilusiones de la percepción de imágenes, se cree que las alteraciones se originan como un resultado de una anomalía en el área parieto-temporo-occipital del hemisferio no dominante. Bien. En 1998 hay autores que lograron hacer estudios con imagenología a personas que habían tenido el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas y vieron que había en zonas occipitales anteriores y temporales posteriores una menor perfusión. Esto lo pudieron corroborar en el momento agudo del episodio mediante el uso de tomografía con tecnesio 99 y lo pudieron describir en 4 pacientes durante la etapa aguda. Generalmente se vio que estos pacientes tenían una disminución de áreas de perfusión disminuida cerca del tracto visual o de la corteza visual y en las regiones del lóbulo temporal. Esto podría explicar algo, ¿no? Pero todavía falta bastante poder concretar más estudios en agudo cuando los pacientes presenten los síntomas. Generalmente lo que tenemos son descripciones de episodios que ya ocurrieron. Bueno, así como en nuestro paciente que se mantuvo asintomática durante todo el seguimiento, que hace casi un año que estamos haciéndolo por esta causa, en la literatura también se describe que hay una recuperación casi por completo en la mayoría de los pacientes y que es poco probable que tengan recurrencia o cronicidad. Todo depende, por supuesto, de la causa subyacente, ¿no? En un paciente con epilepsia quizás sí se vean recurrencias o repeticiones, pero bueno, en estos que son por infección, no. Bueno, la paciente realmente fue muy importante, primero, el trabajo en equipo para poder despejar otros diagnósticos, especialmente patología del sistema nervioso central, patología oftalmológica, y el trabajo de la familia
con el equipo de salud mental, ¿no? Que tenía bastante para trabajar con su historia previamente. Finalmente, bueno, podemos decir que este síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, conocido también como síndrome de Todd, es muy poco frecuente y afecta tanto la integración visual y somatoestética. Siendo un síndrome poco conocido, hay que diferenciarlo con la migraña y con infección por virus de Epstein-Barr, por la prevalencia que tenemos de la epidemiología de estos casos. Es de evolución benigna y cura con remisión completa. Y queríamos contarles el caso porque creo que no lo conocíamos mucho, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes de ilustración, que es una ilustración de Lewis Carroll. Hay otras. Y finalmente la bibliografía. Bueno, muchas gracias. Queríamos aprovechar bueno, de presentar un caso que para nosotros nos enseñó. La verdad que ni sabía que existía el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando fuimos a Laura comentarle como infectóloga, viste por Epstein-Barr, nos dijo que había visto, y quería, no por Epstein-Barr, sino el síndrome, que no lo buscamos habitualmente porque para cuando remitieron los síntomas, el paciente está curado y en pediatría sabemos que el Epstein-Barr encima es más frecuente en más chiquititos o si no en adolescentes. Nos despistó el laboratorio de esta paciente porque se acuerdan que el hepatograma era normal, el hemograma era normal, y pensar en que podía ser infeccioso es porque tuvo a cargo una pediatra que había visto el síndrome y que lo había leído, y podemos ahora pensar en esta causa. No sé si ustedes, Lau, en infecto, tuvieron alguna vez un paciente con este síndrome, que lo recuerdes, o porque nos sorprendió un poquito. Bueno, no tuve otros pacientes con mononucleosis y este síndrome puntual. Creo que para lo que más nos sirve es primero para hacer el diagnóstico sindromático, o sea, cómo uno piensa al paciente. Creo que parte del diagnóstico se basa en constatar la normalidad de los exámenes complementarios, sobre todo lo que es de imágenes. No hay forma de confirmarlo del espectro, la resonancia funcional no se usan en la práctica clínica, se usan para investigación, por lo menos no para esto, y lo que uno hace es descartar todas las otras patologías que sí requieren tratamiento. En el caso de Epstein-Barr no se hace nada. El Epstein-Barr está descrito como una de las causas infecciosas más comunes. Uno lo puede asociar porque la bibliografía lo pone como una de las causas principales. Uno, después de haber constatado normalidad y haber descartado patología, sobre todo lo que hace a patología ocular y el sistema nervioso central, lo que hace es buscar el patrón serológico, donde la presencia de una IgM positiva nos habla de una infección más o menos reciente, y la repregunta o el interrogatorio en varias oportunidades, como hablábamos hoy en consultorio externo con los residentes, es lo que lleva a poder pensarlo, que quizás en una primera consulta uno está focalizado más en los síntomas oculares y se pasa o no se refiere el antecedente previo de infección. O sea, como que uno lo asocia, en este caso uno puede decir que probablemente es un síndrome de Alicia en el País de las Maravillas secundario de Epstein, porque tiene el síndrome, porque tiene constatadas o descartadas otras patologías por la normalidad de los exámenes complementarios, porque tiene un laboratorio de mononucleosis más o menos reciente, con una IgM que todavía está positiva. Después en otras monos que tuve muchas manifestaciones raras de Epstein-Barr, pero nunca esto. Es como raro y me parece que está muy bueno para poder pensarlo y para plantear los diagnósticos diferenciales. ¿Tienen algún aporte más? Si no, les agradecemos mucho haber estado acá. Gracias. Bueno, estamos por finalizado la Ateneo y los esperamos el jueves que viene. Gracias.